Un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más de nuestro espacio de política y medios de comunicación en el marco del proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada. Ayer en la noche el presidente Gustavo Petro publicó una información bastante polémica en sus redes sociales. Habla de un cambio en su forma de gobernar y de romper con la coalición del pacto histórico en el Congreso de la República, de romper con partidos tradicionales como el liberal, el conservador y con partidos ex uribistas como el partido de la U. Y esto tiene que ver con la polémica reforma a la salud, unos artículos que han tratado de cambiar miembros de estos partidos y la presión de César Gaviria como jefe del Partido Liberal para que parlamentarios de dicho partido voten negativamente la reforma a la salud. Y hubo parlamentarios que tomaron la decisión de abstenerse de votar porque se sentían entre la espada y la pared, entre lo que decían sus jefes y lo que propone la reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro. Ya vimos que los medios uribistas y tradicionales están aprovechando esta situación para hacer ver que el gobierno de Petro se va a caer, algo que es bastante dudoso porque solamente es una dificultad. Y también he visto la tendencia en redes sociales tratando de hacer ver al ministro Alejandro Gaviria como si fuera un profeta, porque le había dicho al humorista Riaño, más conocido como Juanpis, que el gobierno de Petro iba a empezar con un buen gabinete de la Unidad Nacional y que a los 6 u 8 meses iba a terminar con ese gabinete y que como loco iba a empezar a publicar en Twitter. Y esto, si bien tiene un elemento de profecía que se está cumpliendo, también es una forma de tapar las cosas que podría lograr un gobierno como el de Gustavo Petro. El tema de la reforma agraria, que está bastante avanzado, se está tapando por estos medios tradicionales. También el tema de las buenas relaciones con Venezuela, con Estados Unidos, los avances de la paz total, el buen trato a la oposición, en tanto que uribistas, antipetro, han podido marchar tranquilamente. Todas esas cosas buenas que ha tenido el gobierno de Petro se tratan de opacar, reduciéndolo a la relación con el Congreso y con la coalición del pacto histórico que contiene miembros de partidos tradicionales, como si el gobierno de Petro se redujera a eso. Precisamente ayer me llegó al Facebook un recuerdo de lo que yo pensaba de Petro hace 5 años. Y en ese video yo decía que no votaba por Petro en ese momento porque sentía que no tenía gobernabilidad. Imagínense gobernar del 2018 al 2022 con un Congreso más hostil que el que se tiene en este momento. Definitivamente
la presidencia de Iván Duque Márquez fue nefasta, fue malísima para la democracia, el tema de la ñeñe política, con lo que se configuró como un narcopresidente, los bonos Carrasquilla, los paraísos fiscales, el déficit de la gasolina, la represión a la protesta, el arrodillamiento total a Estados Unidos, porque una cosa es cooperar con Estados Unidos, como lo está haciendo Petro, y otra cosa es arrodillarse y siendo ignorado. Los gazapos, las abudineadas, son muchas cosas que hizo mal el gobierno de Iván Duque, pero el mejor momento para Petro no era ese, 2018-2022, y este momento de 2022-2026 tampoco es el mejor, pero sí es mucho mejor que el que se tenía hace 4 años. Pero desde hace 5 años yo reconocía que el mejor plan de gobierno para que se convirtiera en plan de desarrollo era el de Petro, que la mejor retórica, el mejor discurso era el de Petro, y miren que al final terminé votando por Petro en esa contienda contra Iván Duque Márquez, y fui cambiando al ver que definitivamente había que jugársela por Petro así no tuviera gobernabilidad. Y el año pasado, con mayor razón, había que jugársela con Petro sin saber cómo iba a ser la gobernabilidad, con la esperanza de que este pacto histórico tuviera más pros que contras. Pero lamentablemente estos partidos tradicionales siguen teniendo mañas, siguen pidiendo favores, y hay funcionarios que no dieron la talla, como Alejandro Gaviria, que dejó atrasada la reforma educativa, que tiene en este momento a docentes con el mismo sueldo del año pasado, y lo que hizo Alejandro Gaviria fue atrasar la reforma educativa y meterse a la reforma que no le competía, la de salud, ser imprudente. Y precisamente quiero tratar el tema de FECODE, porque ya hay personas que están descontentas con los avances de FECODE en términos de estatuto docente y de aumento salarial, porque nuestros docentes siguen con el mismo salario del año pasado. Y FECODE también hizo una asamblea extraordinaria para mostrar cómo va el tema con el gobierno nacional, y FECODE sigue manteniendo una posición autónoma y crítica. Sin embargo, a muchos docentes ya se nos está agotando la paciencia y vemos que nada de reforma a la ley 30, el tema de aumento salarial no se ve, y el gobierno de Petro debe ponerse las pilas también con este tema de la reforma educativa. La reforma a la salud sigue en duda, sigue generando secuelas, pero que se vayan los que se tengan que ir. Precisamente esta tarde se van a reunir en consejo ministerial con el presidente Gustavo Petro y van a tomar decisiones de cómo proceder. Lo cierto es que esta reforma a la salud toca muchos bolsillos de la plutocracia colombiana, que en parte también pertenece a estos partidos como el de la U, como el conservador y el radical. Y también está el tema del Partido Liberal, que definitivamente está dividido entre la parte más rancia, privatizadora, plutocrática con César Gaviria, y algunos liberales que definitivamente están más cercanos al gobierno de Petro. Por eso es tan importante el tema de las elecciones parlamentarias, y Petro se dio cuenta de eso y por eso le dio tanta fuerza al pacto histórico. Pero de camino al año 2026 es mucho más importante el tema
de tener un Congreso más alternativo. Hay que hacer mucha pedagogía, educación popular, campañas sociales, para montar un Congreso que realmente vote lo que necesita el pueblo. No un Congreso que siga defendiendo privilegios de élites, enriquecimiento a partir de la salud y la educación, como ha sido el tema de la CPS, como ha sido el tema de los intereses oscuros que hay en este tema de la docencia manejada como capitalismo cognitivo, como forma de enriquecer a los más ricos, de privatizar, de reducir la educación solamente al aparato rentable y no a la productividad investigativa. Así que el presidente Gustavo Petro tuvo una semana agridulce, de altibajos. Dulce porque le fue muy bien en la visita a Estados Unidos, logró conseguir 500 millones de dólares para revitalizar la selva amazónica, está mediando de manera pertinente el proceso en Venezuela entre el chavismo de Nicolás Maduro y la oposición. Y en la parte local sí fue una semana difícil, porque si bien no se ha caído la reforma a la salud, está tambaleando. César Gaviria está amenazando a liberales hasta con temas legales, de que tienen que votar lo que decidió el partido, y que no pueden salirse de ahí. Algo similar pasa en el Partido Conservador. El partido de la U sigue lleno de politiqueros tradicionales que definitivamente es muy poco lo que aportan. Así que por ese lado es un momento difícil, pero celebro que la reforma agraria siga avanzando, que más familias pobres, campesinos pobres, se sigan beneficiando de la reforma agraria, que no se caiga el proceso de paz total, más allá de que el Clan del Golfo ya está por fuera, por decisión propia, que con los demás grupos se pueda negociar, con Iván Mordisco, también con el ELN, con las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada. Por ese lado también hay esperanza, y definitivamente hay que mirar cómo sigue el tema de la reforma laboral, de la reforma pensional, de la reforma a la justicia y de las 35 reformas en general que tiene como bandera el gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué podemos decir en forma de conclusión? Que es importante que el gobierno de Petro no baje los brazos, y que esa reunión que tiene con su equipo de ministros sea muy inteligente, y que si va a haber cambio ministerial, que sea para bien, que sabemos que gobernar este país no es fácil, sabemos que hay más de 10 millones de personas que no le creen a Petro, que preferían votar por alguien como Rodolfo que votar por Petro, que hay millones de personas que dudan, más allá de que se hayan abstenido electoralmente, dudan de este proceso, que hay más de 11 millones de personas que votamos por Petro, y que probablemente la mayoría, como lo hemos visto en redes sociales, seguimos apoyando el proyecto político de Gustavo Petro, y que hay unos medios tradicionales que solamente les interesa mostrar discordias y no mostrar lo positivo que ha tenido este gobierno, y más en temas que pasados gobiernos ignoraban o que hacían muy mal, como el tema de estar con las comunidades en una reforma agraria que ha tenido cosas buenas, y también en un trato a la oposición que ha sido el mejor, unas relaciones internacionales que han mejorado la economía, como el tema de normalizar relaciones comerciales, diplomáticas y políticas con el hermano país de Venezuela,
mantener una buena relación con Estados Unidos, que es importante tener el imperio de nuestro lado, o por lo menos no en nuestra contra. Y también es importante recalcar lo que ha hecho Petro por los medios alternativos, comunitarios y digitales, que es crear este directorio que nos permite integrarnos, que nos permita crecer y que algún día nos permita competir con los grandes medios oligárquicos, plutocráticos y monopólicos. Así que este gobierno tiene muchos retos, tiene dificultades, pero tampoco pues, como está diciendo la oposición, que estamos en el acabose, que estamos en una crisis, porque le meten la palabra crisis como si fuera el acabose, pero todos los gobiernos tienen momentos de crisis, todos los gobiernos tienen momentos difíciles, y este no es la excepción, pero también hay muchas cosas que están saliendo bien, y más allá de los funcionarios, quienes votamos por este gobierno, lo hicimos porque Petro es una persona que nos ha inspirado confianza. Así lleguen ministros nuevos, así lleguen nuevas alianzas, vamos a tratar de enviarle la mejor energía para que sea lo mejor para Colombia y que sigamos en este proceso de crecimiento. Muchas gracias a las personas que vieron este video, a las personas que se han suscrito a nuestro canal. En los últimos 30, 40 días han llegado más de 1.500 personas a nuestro proyecto. Es algo muy positivo. 17.000 usuarios recurrentes, personas que han visto nuestro canal en los últimos 28 días y que antes lo habían visto, personas que regresaron y que se van consolidando como una audiencia fiel, un nuevo espacio de literatura y de poesía los martes con el colectivo Habitares, que también ya está empezando a ganar su audiencia, y lo más importante, mantener nuestras clases presenciales, mantener nuestros espacios de reflexión y seguir creciendo y luchando por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Les habló Wilmer Alberto Zuleta López, docente universitario, líder del proyecto Universidad Nómada. Espero que se suscriban al canal Universidad Nómada en YouTube y también a nuestro canal de respaldo Wilmer Alberto Zuleta López. Les deseo un feliz día y nos veremos mañana en el espacio de geopolítica, un espacio diseñado para promover el desarrollo del pensamiento crítico y la diversidad informativa. Hablaremos un poco más del tema de Venezuela y la mediación que está haciendo Petro, que él no lo llama así, pero que es una mediación en pro de mejorar también el país hermano. Les envío un abrazo muy fuerte y nos veremos muy pronto. Hasta entonces.